Muy buenas tardes, alumnos. En esta sesión académica desarrollaremos la clase teórica sobre manejo y evaluación inicial del politraumatizado. Muy bien, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Se puede ver la pantalla apropiadamente? ¿Se escucha apropiadamente, Vanessa? Sí, todo bien, doctor. Tanto la Bien, alumnos. presentación como el audio. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar sobre cómo es que vamos a abordar, sobre todo cómo vamos a evaluar y manejar las principales prioridades, ¿no?, que requiere un correcto manejo y tratamiento de un paciente crítico, por lo menos en la fase inicial, ¿no? Muy bien, esta es la unidad de shock trauma del hospital, de uno de los dos hospitales donde yo laboro. Importantísimo, antes de realizar cualquier tipo de actividad de emergencia, recordar que hoy más que nunca somos conscientes de la seguridad y protección del personal de salud, empezando por nuestra seguridad. Eso es innegociable. La emergencia más importante con la que tenemos que empezar en la cabeza es nuestra seguridad. Entonces, esto está, siempre recordar que primero es la seguridad tanto del personal médico, personal de enfermería, personal técnico, la seguridad también del paciente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto es importante porque un paciente politraumatizado lo podemos atender a nivel prehospitalario en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, en un incendio donde hay la combustión de gases tóxicos que podrían ser potencialmente letales para el personal de asistencia médica, ¿no? Zonas de incendio, el intento nuestro de la buena voluntad de poder ayudar, el arrojo que uno pueda tener a veces es contraproducente, y en vez de convertirnos en un rescatista, nos convertimos en una segunda, tercera víctima. Igualmente también tener digamos, una evaluación rápida y realista de que la zona donde vamos a intentar sacar a un paciente o atender a un paciente cuando hay colapso de estructuras pesadas, ¿no? Podemos nosotros convertirnos en una víctima, quedar atrapados o si no aplastados en este tipo de situación como es el colapso estructural. Zonas de violencia, ¿no? Vamos a atender a un paciente que está aplastado, que está baleado, ha sido agredido, ¿no?, que está desmayado, si cuando están la gente en pleno tiroteo, en plena convulsión, mucha violencia, que puede nosotros convertirnos en una víctima más. Entonces es importante que si no se da esta condición de que se asegure esa escena, no podemos entrar, igual con espacios confinados, atender a pacientes que están atrapados porque se han electrocutado, etcétera. Si no nos aseguran que ya no hay descargas eléctricas, ¿no? No podemos arriesgarnos también de poder atender a personas que pueden estar incluidas dentro del accidente, dentro del traumatismo, en una situación de escape de materiales peligrosos, ¿no? Si nosotros no hemos sido previamente entrenados, no tenemos el equipamiento, las medidas de seguridad para poder atender a esa persona y nos vamos también a intoxicar. Entonces es importante que nosotros velemos por nuestra seguridad, ¿ya? Entonces es importante primero pensar en la seguridad y si la escena es segura, es mejor no entrar. De tal modo que para terminar esta parte, que es muy importante que cuando usted vea que la escena no es segura, usted está en su derecho de no brindar atención médica hasta que se asegure la escena o el paciente sea trasladado a una escena segura. Esto sobre todo ustedes que están empezando, médicos jóvenes, ¿no? A veces hay gente inconsciente que les pide que dé una atención en zonas que no le oferta para usted una seguridad, de tal modo de que usted puede negarse esa atención. Muy bien. Trauma grave. Nuestro curso es de trauma paciente grave y por lo tanto vamos a ver el trauma desde un punto de vista de un trauma que produce alta mortalidad, que produce gravedad.
De tal manera son múltiples las condiciones en las cuales puede llegar a un paciente a la sala de shock trauma de un hospital o sencillamente a cualquier punto de atención donde estemos trabajando. ¿Y cuáles son los criterios que nos dice que este paciente podría tener un trauma grave o definitivamente tiene un trauma grave? Uno, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un accidente de tránsito, alguno de los ocupantes del vehículo ha muerto, eso te da una idea de que había un intercambio de energía cinética muy, muy grande. Entonces, el hecho de que hay una persona aparentemente estable o con síntomas mínimos, ¿no? De dolor abdominal, de dolor torácico, ¿no? Y que en ese accidente ha muerto uno de los ocupantes, entonces es importante tomarse su tiempo en evaluarlo apropiadamente porque podría tener algo grave que aún no se manifieste. Los pacientes que han sido eyectados de un vehículo cerrado, ¿no? Gente que ha caído a una altura mayor de 2 veces la altura del paciente, impacto a velocidades mayores de 50 kilómetros por hora, pacientes que vienen sin un mecanismo de trauma conocido, pero que tienen una presión arterial sistólica menor de 90, o que tienen alteraciones extremas en su capacidad de ventilatoria, ¿no? Ya sea que esté polipneico, taquipneico o muy bradipneico, con alteraciones en el nivel de conciencia, fracturas de 2 o más huesos largos, que tengan heridas penetrantes en la cabeza, o cuando ha estado involucrado en un accidente donde la extricación, que es el procedimiento médico de sacar al paciente del donde está atrapado en el accidente, la extricación ha sido muy difícil, ¿no? Ha durado más de 20 minutos, ¿no? O el ocupante es una persona anciana, está gestando, o tiene una patología grave preexistente. Muy bien, entonces, importante evaluar un aspecto que se llama cinemática del trauma. ¿Y qué es la cinemática? Cinemática del trauma es poder entender, pero sobre todo analizar cómo se ha dado el evento que ha provocado el accidente, ¿no? Tanto en la escena del evento traumático, cómo se ha realizado este accidente, para poder tener digamos, tener una idea de qué potenciales lesiones puede tener esta persona, ¿no? Debido a que según la cinemática puede uno verse cómo se realiza digamos, el intercambio de energía que se produce en el trauma y puede ir dirigirse más o menos a buscar determinado tipo de fracturas, lesiones, que pueden ser no evidentes en forma externa, pero que uno tiene un alto grado de sospecha cuando conoce la cinemática del trauma, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un impacto frontal de un auto contra una pared o un poste, entonces tengo que ver las potenciales, digamos, lesiones que puede tener el chofer. Por ejemplo, si el chofer, cosa que se ve cada vez menos, no usó el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Entonces puede tener una lesión, un trauma abdominal, hepático, esplénico, ¿no? Por el volante, ¿no? Al chocarse con el volante. O se ha golpeado el tórax contra el volante, entonces puede tener una contusión pulmonar. Si vemos que nos reporta el paramédico, el bombero, el médico prehospitalario de que tiene el ojo de buey, que le llaman, ¿no? Ha estado rota o está rota la luna principal, la delantera del auto, entonces probablemente el paciente ha tenido un traumatismo también craneoencefálico o facial, ¿no? Muy bien, entonces, diferentes tipos de colisión, ¿no? Como por ejemplo un impacto frontal, lateral, impacto posterior, nos van a dar una idea de qué tipo de lesiones podrían encontrarse, ¿no? Por ejemplo, típicamente impacto posterior, pacientes que ha sido chocado por atrás, como decimos, un auto. Entonces estos pacientes pueden tener una lesión, por ejemplo, en el whiplash syndrome, que se llama el síndrome de latigazo, ¿no es cierto? Entonces, este paciente hay una desaceleración brusca y desaceleración sobre todo, ¿no? Por el impacto posterior y se puede producir una lesión en columna cervical, ¿no? Los pacientes que tienen, por ejemplo, un impacto lateral del lado de la víctima, por ejemplo, no puede ser que tenga un esguince cervical contralateral, se produzca una fractura de pelvis, por ejemplo, o del acetábulo, ya que si el impacto hundió bastante la puerta delantera del auto del lado que se encuentra la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, es importante conocer aspectos de la cinemática, el trauma, cómo es que se ha realizado,
los pormenores de cómo ha sido el accidente para tener una idea rápidamente, sobre todo un alto índice de sospecha de qué lesiones podríamos encontrar y dirigirnos a ella, ¿no? Muy bien, otro aspecto importante mencionar, antes de empezar ya con en sí la atención del paciente politraumatizado, es cómo se distribuye la mortalidad en el trauma. La mortalidad en el trauma tiene una distribución trimodal, es decir, los pacientes mueren en tres olas, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, o picos. Entonces, en el primer pico son las muertes inmediatas, ¿no? Que ocurren en los primeros minutos. Por ejemplo, lesiones que son desgarros o roturas de grandes vasos, ¿no? El paciente se exsanguina prácticamente, ¿no? Lesiones a nivel de cardíaco, ¿no? Traumatismos torácicos severos que producen pues rotura de cardíaca, sección de aorta, lesiones medulares altas, ¿no? Traumatismos encefalocranianos con exposición de masa encefálica, etcétera, etcétera. Estos pacientes se mueren en los primeros minutos, ¿no? En la escena, o inclusive cuando los testigos del accidente que llaman a los bomberos, que llaman al sistema prehospitalario de atención, ellos inclusive pueden verlo al paciente aún agonizantes, ¿no? Que se mueven o que están boqueando, ¿no? Es decir, dando algunos movimientos respiratorios, o que intentan salir del carro, pero que se le ve bastante, con un nivel de conciencia alterado, y que a los pocos minutos cuando llegue, inclusive también puede ser que hasta el mismo personal prehospitalario los pueda ver, pero se muere en esos momentos que están siendo atendidos o camino a la atención del hospital, digamos, más cercano, muere, ¿no? O sea, prácticamente lesiones, muchas de ellas son incompatibles con la vida, y muchas de ellas la muerte ocurre tan rápido que hay casi o nada que hacer con estos pacientes desde un punto de vista de salvarles la vida. El segundo pico o segunda ola ocurre desde esos primeros minutos hasta las primeras horas. Ahí donde se acuña este término que se llama the golden hour o la hora dorada, ¿no? La hora de oro. Que no es una hora, digamos, cronológica, ¿no? Sino es un concepto de que la atención debe ser una evaluación rápida, una detección oportuna y un manejo precoz de esas lesiones que pueden ser corregibles con procedimientos que pueden hacerse en una sala de emergencia o inclusive en el área prehospitalaria, y que pueden al paciente salvarle la vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, pacientes que tienen un hematoma epidural, hematomas subdurales, ¿no? Se detecta en la sala de emergencia, el paciente lo examina uno, focaliza, tiene alteraciones pupilares, le toma la tomografía, ves que tiene el hematoma, coordinas con neurocirugía, preparas al paciente y en 2-3 horas el paciente se está operando, si no es antes, ¿no? Pacientes que tienen hemoneumotórax, ¿no? Uno puede drenar esos hemotórax o esos neumotórax. Si tiene una rotura esplénica, paciente podemos inicialmente ponerle un poquito de volumen con alguna solución fisiológica o algún cristaloide, y después al paciente se le pasa sangre, se determina el problema. Si es que tiene un abordaje quirúrgico, el paciente pues termina operándose, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es importante tener una atención, bueno, que la persona esté preparada, que se tenga un equipo preparado también, y pueda detectarse en forma oportuna este tipo de lesiones y dársele un tratamiento también oportuno, ¿no? El tercer pico son aquellas muertes que ocurren días o a veces semanas después, ¿no? 2-3 semanas después el paciente se muere, usualmente en una sala de terapia intensiva, de alteraciones como una falla multiorgánica o sepsis, una serie de complicaciones que devienen de asociadas al trauma, ¿no es cierto? Ahora, esto, y hay una relación, digamos, una cierta relación entre la segunda y tercera ola, o segundo y tercer pico. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que no fueron manejados apropiadamente, inclusive se hizo tratamientos que pueden hasta empeorar la condición del paciente, puede que no se mueran en la emergencia, ¿no? En esas horas que lo tenemos, y después complicamos su situación y tienen una mala evolución los días posteriores
en la sala de terapia intensiva. Por eso que es importante, en lo que decía, hay un dicho, ¿no? Que dicen la vida o el destino de un paciente politraumatizado depende de aquel que pone la primera gasa en su cuerpo, dicen, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que los primeros médicos que lo evalúan, que usualmente son los médicos de emergencia, tanto a nivel prehospitalario u hospitalario, tienen que manejar bien al paciente para que pues, pueda tener un tratamiento ya de seguimiento y de soporte intensivo y el paciente pueda recuperarse días o semanas después, el tiempo que le tome. La cosa es que el paciente sobreviva apropiadamente, ¿no? Muy bien, entonces acá podemos ver, ¿no? La primera ola que es a nivel prehospitalario, ¿no? Luego la segunda ola que es en la sala de emergencia, y la tercera ola, que son después de varias horas, que ocurre en la sala de terapia intensiva, que es una muerte más tardía, ¿no? Muy bien, evaluación primaria y medida de soporte vital se realizan simultáneamente. Entonces ahora vamos a iniciar en la evaluación y manejo ahí, del paciente traumatizado. Tenemos una evaluación y manejo primario, y luego una evaluación y manejo secundario. Vamos acá, por aras del tiempo, enfocarnos fundamentalmente en la evaluación primaria, es decir, en la detección de lesiones que potencialmente pueden matar al paciente, saber reconocerlas por sus signos clínicos y también saber tratarlas con procedimientos que son factibles de hacerse por médicos que no son necesariamente especialistas en el rubro, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente que requiere hacer un procedimiento como un drenaje torácico, no tengo que ser necesariamente un cirujano de tórax y cardiovascular para hacer ese drenaje, ¿no? Si hay que ponerle al paciente, hacerle un procedimiento de pericardiocentesis, no necesito ser yo un cardiólogo intervencionista, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la evaluación primaria, recordar siempre el A, B, C, D, E. A de airway, que significa el control de la vía aérea, importantísimo, y la estabilización de la columna cervical. Recuerden, todo paciente que tiene traumatismos, que evidencie traumatismo, sobre todo con trastorno de conciencia, con evidencia de trauma por encima de las clavículas, paciente que puede tener altamente posibilidad de un trauma cervical. En B vamos a evaluar la capacidad de la ventilación, ¿cierto? La capacidad respiratoria y de ventilación. La C, vamos a evaluar la circulación y a la vez también hacer un control externo de las hemorragias, ¿no? Un control por compresión de las hemorragias externas. En la D evaluamos fundamentalmente el nivel de conciencia y tratamos de identificar el déficit neurológico que tenga un paciente. Y por último, en la E es la exposición completa del paciente, para evitar que se nos podamos obviar, ¿no? O pasemos por alto lesiones que potencialmente graves, ¿no? Y que están en áreas de menos exposición, por ejemplo, en la región inguinal, en la región genital, en la espalda, ¿no? Y también importante evitar la hipotermia. La hipotermia es una condición que empeora el pronóstico del paciente, sobre todo cuando se asocia a trastornos de coagulación, ¿no? Cuando el paciente tiene trastornos de coagulación, cuando tiene acidosis, porque el paciente ha estado en shock, ha estado chocado muchos minutos, a veces horas, sin haberse compensado ese shock, entonces tiende a la acidosis, se le dio muchos volúmenes de líquidos, de cristaloides, y tiende a producirse una coagulopatía por hemodilución, ¿no? Y luego encima de eso el paciente que se enfríe, o sea que presente hipotermia. Esas tres condiciones se llama la tríada letal o tríada de la muerte. ¿Por qué? Porque aumentan notablemente la mortalidad en los pacientes con trauma múltiple. Muy bien, entonces, la secuencia de prioridades se basa pues en el grado de cómo estos amenazan la vida, ¿no? O sea, en otras palabras, la normalidad que mayor riesgo tenga para la vida, esa se atiende en primer lugar. Primero, lo primero. Y no solamente se evalúa, se detecta, sino también se resuelve para pasar al siguiente paso, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos con la vía aérea. Recordar lo que ya hemos visto en la clase anterior, que los pacientes, sobre todo aquellos que pierden
la conciencia, aquellos que tienen un grado de alteración de conciencia, ¿no? Usualmente, ¿no? Alteraciones que hagan que esto pierda su capacidad de defender su vía aérea. Recordar que nuestros pacientes, o los pacientes que están en coma, porque en este caso sería por un traumatismo encefalocraniano, pierden su capacidad de poder, digamos, tener la vía aérea permeable. La lengua cae hacia atrás, porque es puro músculo, se laxa, cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Entonces, hay que elevar el mentón, ¿no? Hay que hacer una elevación, una tracción mandibular o elevación del mentón para poder permeabilizar la vía aérea. Es una maniobra básica. Retirar cuerpos extraños, aspirar secreciones en caso de que haya, ¿no?, restos de coágulos, sangre, dientes rotos, etcétera. Y inmovilizar la columna cervical. Si el paciente requiriese oxígeno, darle oxígeno y estar monitorizando su función respiratoria, ¿no? Muy bien. ¿Qué signos nos van a pensar que el paciente tiene la vía aérea obstruida? Un paciente con muy bajo nivel de conciencia. Por ejemplo, un paciente que tiene GLACO menos de 10, si el paciente tiene GLACO menos de 8, ya está en coma, ya va a requerir ya que se asegure su vía aérea a través de la intubación endotraqueal. Si el paciente tiene estridora y ronquidos, ¿no? O vemos que la tráquea está desalineada, tiene mucho tiraje, dificultad respiratoria. La expansión torácica es inapropiada, está cianótico. Entonces son pacientes que podrían tener la vía aérea obstruida y hay que desobstruirla. O en todo caso, permeabilizar esa vía aérea. ¿Muy bien? Entonces uno se pregunta, ¿la vía aérea está permeable? Entonces hay que rápidamente inspeccionar, ¿no? Y las maniobras de permeabilización de la vía aérea, como hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son? Elevación del mentón o tracción mandibular. Aquí, en el contexto traumático, idealmente evitar la maniobra, que es bastante efectiva para permeabilizar la vía aérea, pero que en este caso podría ser contraproducente ante una potencial lesión de columna cervical, como es la maniobra de frente-mentón, ¿no? O la hiperextensión del cuello. Entonces siempre hay que hacer evaluaciones seriadas, ¿no? Porque tú ves un paciente de una forma y puedes verlo con un nivel de conciencia más deteriorado 5 o 10 minutos después, ¿no? Ya sabemos, paciente que tiene escala de coma de Glasgow igual o menor de 8, paciente tiene que asegurarse su vía aérea. ¿Cómo? Con un procedimiento de intubación endotraqueal. Siempre inmovilizarse la columna cervical desde un plano antero-posterior, que eso se realiza con el collarín cervical, y planos laterales, que son con los inmovilizadores laterales de cráneo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que habíamos visto y ustedes conocen, la elevación o tracción mandibular, acá hay una elevación, acá hace una elevación del mentón con apertura de la boca, siempre, como ven ustedes, tratando de estabilizar el cuello, ¿no? Importante también tener en mente que los pacientes pueden tener un compromiso inminente de la vía aérea que nos haría en un contexto traumático, ¿no? Por ejemplo, este paciente fue, con un verduguillo fue atacado en el cuello, y ustedes ven una deformidad, ¿no? Inclusive puede esto hasta latir, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que tienen una masa pulsátil y que en el fondo es un hematoma, y este hematoma al ir aumentando, lo ven así de este tamaño y 10 minutos después, 15 minutos después lo van a ver más grande. Es decir, que este hematoma es un hematoma expansivo y me va definitivamente a alterar mis reparos anatómicos y después me va a ser difícil poder intubar a este paciente, va a poder en cierto modo comprimir y obstruir su vía aérea. Entonces yo tengo que conocer el comportamiento de esto para realizarlo en forma precoz, un manejo agresivo de la vía aérea, una permeabilidad y aseguramiento de la vía aérea. O los pacientes que están incluidos, que están atrapados en un incendio donde hay combustión de gases tóxicos, entonces hay una injuria inhalatoria, el paciente puede intoxicarse con CO2, monóxido de carbono o cianuro, ¿no es cierto? Entonces, de repente la vía aérea está de esta forma, que es normal, y después se dematiza y de esta forma y hace más difícil el manejo de este paciente, ¿no? La intubación de este paciente. Ya sabemos, cualquier caso, un paciente con trauma múltiple tiene escala de coma de Glasgow menos de 8, el paciente ya tiene que estar intubado. Y si el paciente va a ir a un procedimiento que puede estar pues alejado de la sala de emergencia, o tenemos en la sala el reanimador, la unidad de shock trauma o trauma shock, donde tenemos todos los elementos para poder trabajar en otras áreas, no tenemos eso. Entonces es mejor ya al paciente asegurar la vía aérea para tenerlo al paciente eh, con una protección de su vía aérea, ¿no?
Segundo, importante estar monitorizando la función respiratoria. Importantísimo, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen un nivel de saturación menor de 92, 90%, rápidamente a estos pacientes hay que darles un aporte suplementario de oxígeno. Según como se llame, podría ser que requiera una cámara de oxígeno, una bolsa de reservorio, etc. ¿No? Entonces, como sabemos, un paciente cuando entra en estado de coma o trastorno de conciencia tiende a laxar sus músculos. La lengua es una de las principales causas de obstrucción de la vía aérea y el paciente, su lengua cae hacia atrás y obstruye su vía aérea, por lo tanto, ocurre este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces se requiere que se tenga un tubo orotraqueal. Las maniobras de frente-mentón, que en este caso están proscritas, bueno, no es lo ideal. Las maniobras de elevación mandibular o tracción, elevación del mentón o tracción mandibular, permeabilizan la vía aérea, pero te tienen atrapado y tú tienes que hacer otras actividades. Entonces, un dispositivo que ya hemos manejado y que ustedes han expuesto incluye es la cánula orofaringia, ¿no? Que nos va a permitir liberarnos de hacer esa maniobra y va a permeabilizar la vía aérea. No va a asegurar la vía aérea porque el paciente podría eventualmente vomitar y regurgitarse y broncoaspirarse, ¿no? Pero es un dispositivo básico para la permeabilización de la vía aérea en paciente con trastorno de conciencia. ¿No? Ustedes tienen acá. E inclusive si el paciente va a requerir un apoyo con el resucitador manual o AMBU, es decir, una ventilación con un AMBU, va a ayudar bastante el hecho de que el paciente tenga una cánula orofaringia, ¿no? Entonces ya sabemos, pacientes que requieren un manejo avanzado inmediato, es decir, que tenemos que intubarlo en forma inmediata, pacientes que tienen evidencia de obstrucción aguda, están en apnea, ¿no? Tienen una severa hipoxemia o falla ventilatoria, ¿no? Entraron en paro o shock profundo, tienen alto riesgo de aspiración porque están con un aparente traumatismo encefalocraniano y están con náuseas y vómitos, y el paciente pues, puede aspirarse, entonces es mejor asegurar su vía aérea, ¿no? O aquellos que tienen un riesgo de obstrucción inminente, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Las quemaduras circulares de cuello, las quemaduras por inhalación, un hematoma expansivo de cuello por un trauma penetrante en el cuello, los pacientes con cuadros convulsivos persistentes, etcétera, ¿no es cierto? Ya conocen ustedes. En caso de que, por ejemplo, haya tenido yo una dificultad para poder intubar a este paciente, o no tenga el entrenamiento, no me sienta con, digamos, la capacidad para poder, por fines de entrenamiento fundamentalmente, intubar a este paciente, entonces puede optar tener un método de rescate para la vía aérea como es el uso de una máscara laríngea, ¿no? Una máscara laríngea como esta máscara clásica, ¿no? O tal vez usar una Fast Track que permite también la intubación a través de ella, o usar una máscara laríngea Supreme, que es una máscara laríngea segunda generación que tiene, como habíamos visto, ustedes mismos expusieron, tiene un conducto aparte que por acá sale para poder aspirar el contenido gástrico, ¿no? Y eso disminuye notablemente las posibilidades que el paciente pueda regurgitar y broncoaspirarse, o este dispositivo como es el iGel, que es un tipo de máscara laríngea también, que permite permite que una apertura de la vía aérea, y no solo eso, sino también que podemos a través de ella al paciente meterlo a un ventilador, ponerlo al ventilador mecánico, o ventilarlo en forma manual con un respirador, ¿no? O AMBU. Muy bien. Y recordar que es importante la inmovilización. El collarín cervical no inmoviliza completamente al paciente, solo inmoviliza en el plano antero-posterior, pero si el paciente quiere mirar a los costados, a los lados, o se va a mover, requiere la inmovilización en el plano lateral con los inmovilizadores laterales de cuello. Entonces, con esto se tiene un 95% de inmovilización de la columna cervical, collarín y los inmovilizadores laterales de cuello, ¿no? Muy bien. Recordar siempre los pacientes, ¿no? Que tienen GLASO menos de 8, el paciente hay que intubarlo, siempre con un asistente que nos permite estabilizar la columna cervical, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hasta ahí han tenido alguna dificultad para la visualización de las diapositivas o para escuchar la charla, la clase? No, todo bien. No, doctor.
¿Todo bien? No. Sí, doctor. Perfecto, entonces continuamos. Ya, continuamos. Entonces, estamos con respiración y ventilación. Llegamos a la letra B, ¿no es cierto? Es importante que en la parte de hablar el breathing, ¿no? Que es respiración, ventilación, que para poder tener una correcta ventilación, empezando el paciente tiene que haberse manejado bien. Es decir, que tenga una vía aérea permeable. Si la ventilación no mejora, hay que buscar otras causas, ¿no? Por ejemplo, un trauma torácico directo, que el paciente tenga un trauma craneal encefálico, una lesión medular alta. Recuerden ustedes que en las lesiones medulares altas, y eso significa por encima de C3, ¿no? O sea, C2, C3, C2, ya por encima de C4, ¿no? C3, C2, o sea, de la cervical 2, cervical 3, los pacientes, lesiones a este nivel pueden alterar la capacidad, ¿no? digamos, ventilatoria del paciente, pueden también producirse lo que se llama un shock neurogénico, porque a ese nivel ya se pueden alterar, digamos, las vías simpáticas, ¿no? Muy bien, entonces, en pacientes que tienen trauma torácico es importante identificar lesiones que pueden matar rápidamente al paciente, ¿ya? Y el trauma torácico es una causa importante de muerte temprana, pero que a la vez también da la posibilidad de que si nosotros lo sabemos detectar, y este es el motivo de esta clase, a detectar rápidamente, el paciente puede sobrevivir a estas, ¿no es cierto? Entonces es importante evaluar rápidamente cómo el paciente está respirando. Respira muy rápido, muy lento, usa músculos accesorios, el movimiento de la caja torácica es asimétrico, o tal vez tiene una respiración paradojal, que eso lo vamos a ver luego, ¿no? Recuerden ustedes, cuando uno inspira, la caja torácica, el tórax se eleva, y cuando expira, el tórax se retrae nuevamente, ¿no es cierto? Desciende, pero a veces acá es al contrario, es al revés, ¿no? Y eso obviamente nos habla de una mala mecánica ventilatoria. El paciente tiene aleteo nasal, importantísimo la saturación de oxígeno. Para evaluar la respiración, ventilación del paciente es muy importante. El paciente tiene deterioro de conciencia, palpar, auscultar el tórax, ¿no? Si rápidamente uno ausculta y ve que no hay pasaje del murmullo vesicular, o realiza una percusión y hay matidez, ¿no? Entonces, o nota enfisema subcutáneo, o nota crujidos, eso te da una idea de lesiones, ¿no? Crujidos está en relación a fracturas costales múltiples, y si ha habido fracturas, debe haber una contusión intensa, ¿no? Puede estar lesión pulmonar, y si se lesionan las costillas al romperse, los extremos de las fracturas costales pueden seccionar arterias intercostales, la mamaria, puede producir hemotórax, pneumotórax, hemotórax importante, ¿no? ¿no? Entonces, si hay enfisema es porque hay un neumotórax, etcétera, ¿no es cierto? Matidez, puede haber lleno de líquido, y en el contexto de trauma, líquido de sangre, o sea, un hemotórax masivo. Si no hay murmullo, puede verse también a que el paciente esté con un neumotórax, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las lesiones que pueden matar al paciente en forma rápida, ¿no? Es decir, en minutos, ¿no? Si es que no son tratadas, y primero, no son tratadas apropiadamente, pero para tratar algo primero tengo que detectarlas, ¿no? O sea, si no sé detectarlas, jamás me voy a dar cuenta que el paciente tiene esa condición, ¿no? Hasta que tenga una radiografía o una tomografía, que probablemente sea muy tarde. ¿Cuáles son? El neumotórax, atención, el tórax inestable, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y el taponamiento pericárdico. Son condiciones que pueden rápidamente matar al paciente y que tenemos que detectarlas, ¿no? Y dan algunas características clínicas que las vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, el tórax inestable. ¿Qué cosa es el tórax inestable? Es un traumatismo en el tórax en la cual requiere que dos costillas consecutivas tengan en dos puntos diferentes lesión, de tal modo de que prácticamente esta área, que están viendo acá que estoy con el cursor, esta área de tórax se aísle del coordinado movimiento de toda la caja torácica. Recuerden ustedes que cuando uno respira de forma normal, se produce en la inspiración se produce una presión negativa, y cuando se expira es un fenómeno pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá está inspirando por un lado,
Acá inspira y sin embargo acá se hunde. Y cuando expiras sobresale, o sea, al revés. Eso se llama respiración paradójica. Y este cuadro se llama tórax inestable, o flail chest, también se llama en inglés, y bolet costal, también le llaman los españoles, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos tórax inestable. Y obviamente esto pues requiere un manejo inmediato, ¿no? Analgesia, si el paciente no tiene buena mecánica ventilatoria, someterlo a ventilación a presión positiva, ¿no? Intubarlo y ponerlo al ventilador, ¿no es cierto? Y un manejo importante del dolor, ¿no? Porque es una condición muy dolorosa. Muy bien, como tenemos acá, ¿ven? Como pueden ustedes ver, ¿no? Las fracturas a diferentes niveles, ¿no? En la parte posterior estarán los otros trazos. Muchas veces están en esta parte y no se pueden ver a veces, no se ven bien apropiadamente, pues. Muy bien. El otro punto era un neumotórax a tensión. Hay varios tipos de neumotórax. Hay neumotórax simple, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, ¿no? Entonces, en el neumotórax a tensión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un traumatismo que provoca un colapso del pulmón, o sea, ¿no? Y una solución de continuidad, por decir así, un desgarro o herida en el tórax, que hace que al entrar aire por la tráquea salga por el del pulmón y se vaya llenando en la cavidad pleural, ¿no? O cavidad torácica. Pero se va llenando de tal modo de que comienza esto a aumentar la presión dentro del tórax. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo univalvular, o sea, entra pero no sale, y va produciéndose lo que se llama un neumotórax hipertensivo. Y hay una presión dentro de este hemitórax por ese aire y que produce un desplazamiento al lado contralateral. Esta columna de aire es la tráquea, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta. Esto sería algo central, así debería estar la tráquea, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que está más tirado para el lado derecho, o sea, el lado contralateral, ¿cierto? Entonces, típicamente, uno, clínicamente, clásicamente, como aprendimos en mis tiempos de estudiante, ¿no? Y cuando no se dispone de tecnología, es que tenemos que reconocer por qué el paciente tiene, en primer lugar, si tiene neumotórax, está con hipotenso, porque produce un shock de tipo obstructivo. La presión dentro del pulmón es tal que evita, que comprime a los vasos, sobre todo venosos, disminuye el retorno venoso al corazón y por ende disminuye el gasto cardíaco, y al caer el gasto cardíaco cae la presión arterial y produce un shock que se llama de tipo obstructivo, obviamente dificultad respiratoria. Eso hace que al haber un impedimento del retorno venoso haya una distensión yugular, ¿no? Hay un colapso en este caso del pulmón, y también hay una distensión yugular. Y cuando nosotros auscultamos acá, no se esculta nada, pues no hay pasaje aéreo. Y no solo eso, sino también que al percutir el tórax, se nota que hay un hiperresonancia o hipertimpanismo, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá un ejemplo de neumotórax, ¿no? Del mismo pulmón. Acá hay una solución de continuidad, se va llenando acá el pulmón, aumenta la presión y desplaza, ¿no? Se comprime al pulmón, a la cavidad pleural o cavidad torácica, la presión va comprimiendo y desplazando al mediastino, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver acá también igual, como ven acá, en este caso tengo el lado derecho y desplaza la tráquea hacia el lado izquierdo, ¿no? Contralateral. Igual, entonces, ¿cuál es el tratamiento de este neumotórax a tensión? Es fundamentalmente convertirlo de un neumotórax, una persona con un neumotórax simple puede estar horas, hay gente que está un día hasta 2 días con su neumotórax simple, ¿no? Pero cuando es un neumotórax a tensión, esto puede, en minutos, ¿no? Puede matar al paciente. Entonces, la idea es convertir el neumotórax a tensión en un neumotórax simple a través de un procedimiento, ¿cómo se llama? La descompresión con una aguja de ese neumotórax, con una aguja gruesa, una aguja 16, ¿no? 14 o 16, en el quinto espacio intercostal, perdón, en el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular, se pone la agujita acá, ¿no? Se va avanzando hasta que puede sacarse aire, y luego se avanza solamente el catéter, digamos, el catéter, ya sea del material, digamos, silicona, teflón, el material plástico, y sacamos la aguja. Y eso nos va a resolver el problema, pero nos va a permitir ganar unos minutos nada más, porque
Lo que se ha visto últimamente es que estos catéteres rápidamente se obstruyen, ¿no? Se obstruye de tal modo de que nuevamente puede volverse en un neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, de tal modo de que lo actual es inmediatamente que nosotros hacemos la descompresión con aguja, inmediatamente tenemos que colocar un tubo de drenaje, ¿no es cierto? Ya sea en el quinto espacio intercostal, ¿no? En la línea media anterior, axilar media o axilar anterior, ¿no es cierto? Para este nivel más o menos. Muy bien, o sea, rápidamente es descompresión con una aguja fina, con una aguja 14, 16, ¿no? Nos da unos minutos para que el paciente se libere esa tensión, el paciente recupera la presión, mientras nos están preparando la bandeja con todo el equipo para una toracostomía, es decir, el tubo pleural, ¿no? El anestésico, bisturí, todo lo que se requiere para poder colocar este tubo de drenaje pleural, ¿no? Muy bien. Otro punto se llama neumotórax abierto, es otro tipo de neumotórax. Este neumotórax abierto ocurre con lesiones, con heridas, ¿no? En la pared torácica, heridas más o menos grandecitas. Teóricamente se dice que son heridas que son los dos tercios del diámetro de la tráquea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted respira de forma normal, usted al expandirse los músculos, el diafragma, los músculos intercostales, usted crea una presión negativa para que pueda expandirse el pulmón, y ocurre que no, pues pasa del exterior hacia el interior, pasa el aire por un mecanismo univalvular, entra y se va, entra el aire, ¿no? Y no permite hacer presión negativa acá, y por ende no va a permitir que se expanda este pulmón. Entonces, ¿cuál es la solución? Es convertirlo también igual en un neumotórax simple. Es decir, ¿qué es lo que se pone lo que se llama un sello de 3 lados? Puede ser una gasa vaselinada, puede ser algo que permita que este mecanismo, miren acá, que el paciente cuando inspira se colapse y deje que haga presión negativa al pulmón para que permita expandir un poco el pulmón, y cuando expire el paciente salga el aire y no se quede atrapado, porque si no vamos a producir un neumotórax a tensión, porque se va a comenzar a llenar dentro en la cavidad pleural el aire, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se hace. ¿Qué cosa es una? Y luego de eso ya obviamente se tiene que poner un tubo de drenaje pleural, pues, ¿no? Y pues ahí sí, teniendo un tubo de drenaje pleural, ahí sí uno puede completamente sellar ya sellar la herida de la pared torácica que está produciendo este neumotórax abierto. Idealmente se recomienda que sea en un sitio diferente, o sea, no meter en la misma herida, no meter por ahí el tubo de drenaje, sino en un lugar diferente, hacer la incisión para meter el tubo de toracostomía o tubo de drenaje torácico, drenaje pleural, ¿no? El otro digamos, problema que puede rápidamente también matar al paciente es el hemotórax masivo, ¿no es cierto? Es decir, la colección de sangre, producto del trauma torácico, ¿no? Se llama masivo cuando se colecta más o menos más de 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esto produce una restricción de ese pulmón, no puedes respirar bien con ese pulmón, obviamente, y produce una dificultad respiratoria, y lo que hay que hacer es evacuar esto. ¿Cómo se soluciona esto? Con un tubo de drenaje, un tubo de drenaje torácico, ¿cierto? Ponemos un tubo de drenaje torácico y resolvemos el problema del hemotórax masivo. Muy bien, hay formas clínicas de poder diferenciar entre un hemotórax masivo y un hemotórax, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros auscultamos, no se escucha pues el pasaje del murmullo vesicular en los dos, pero si percutimos, en uno es timpánico, hiperresonante como un tambor, y el otro es mate, ¿no es cierto? Pero pues en el fragor de la emergencia, las sirenas están sonando, la gente grita, todas a veces no es fácil, ¿no? Los pacientes con un neumotórax a tensión tienden a tener una distensión, digamos, yugular. En cambio, las pacientes con neumotórax, porque hay un shock hipovolémico usualmente acá, el paciente va a estar con las yugulares colapsadas, ¿no es cierto? Y así la tráquea en un hemotórax masivo usualmente no se desvía, en cambio un hemotórax hipertensivo o a tensión sí se desvía.
Entonces, la semiología clásica nos permite diferenciar uno y otro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, acá también tenemos el taponamiento pericárdico, que no es otra cosa más que cuando se llena de el espacio, que es un espacio casi virtual, espacio pericárdico, ¿no? El saco pericárdico rodea al corazón. Entonces, en esa cavidad justamente que comienza a llenarse de líquido y comprime el corazón y no deja, impide el llenado, sobre todo a nivel de las cavidades derechas, el llenado del corazón, y por ende cae el gasto cardíaco y el paciente entra en shock. Es un tipo de shock obstructivo, se llama. Y como impide el retorno, digamos, venoso, el paciente tiene este cuadro de ingurgitación yugular, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Y usted ausculta, como no deja pasar el sonido que nosotros reconocemos a la auscultación cardíaca, los ruidos cardíacos son muy apagados o inaudibles, no se escuchan bien. El paciente está en shock y tiene ingurgitación yugular. Eso se llama la tríada de Beck. No siempre se presenta porque el paciente puede tener un shock de otra naturaleza, ¿no? Porque también tiene un estallamiento hepático, esplénico y tiene sangre dentro del abdomen y puede no necesariamente hacer este tipo de... Pero cuando vean esto es lo que se llama una tríada de Beck, que con los otros síntomas podría ser un paciente que tenga un taponamiento pericárdico, ¿no? O sea, ruidos cardíacos apagados, paciente en shock, ingurgitación yugular, tríada de Beck, y un traumatismo torácico, alta posibilidad de un taponamiento pericárdico, cardiac tamponade, que le llaman los gringos, ¿no? Muy bien. Acá también tiene este señor, por ejemplo, lo apuñalaron y viene acá a la sala de emergencia, le quisieron quitar su cadenita de oro, se resistió, le metieron un puñalazo en el pecho y está ahora con su cuadro de una derrame pericárdico, perdón, de un taponamiento pericárdico, ¿no? Entonces, antes uno lo sospechaba, pues, por esta tríada de Beck, ¿no? El paciente estaba chocado, tenía ingurgitación, no se escuchaban los soplos, pero no siempre se da, pues, la clínica se da, pues, en un pequeño porcentaje, ¿no? 20%, 30%, ¿no? Entonces, menos de la mitad, ¿no? Entonces, con la introducción del ultrasonido a mediados de los años 80, y cada vez más está tomando más auge su uso, ¿no? Para hacerlo por médicos no radiólogos, o sea, no especialistas, médicos de todas las especialidades, ¿no? Sobre todo los médicos de emergencia, médicos intensivistas, ¿no? El uso para reconocer algunos patrones clásicos de algunas condiciones médicas, en este caso, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecocardiografía o una ecovisión que se está haciendo, ¿no? Y se puede ver acá que está la efusión pericárdica, ¿no es cierto? Se puede ver acá y se puede, este es el ventrículo derecho que está comprimiendo, porque no lo deja que el ventrículo derecho, no lo deja que se extienda apropiadamente para que produzca un buen llenado y por ende también llene los ventrículos, ¿no? Entonces, al obstruir esto, produce este cuadro que se llama taponamiento pericárdico o un shock obstructivo. Entonces uno reconoce rápidamente al taponamiento pericárdico, ¿no? Acá sabemos, por ejemplo, ¿no? Acá está, dice, underfilled left ventricle, ¿no? O sea, no se llena muy bien el ventrículo izquierdo, pero acá es el right ventricle collapsed, dice, ¿no? O sea, está el ventrículo derecho está colapsado, y esto está, acá no debe haber, esto negro es sangre, ¿no es cierto? Esa es la efusión pericárdica, ¿no? Que está produciendo, pues, el taponamiento. Son signos ecográficos del taponamiento, y el corazón está así, swinging, ¿no? Como dice, no está ahí bailando ahí el corazón. Entonces, esta es una forma rápida de reconocerlo, y eso nos va a llevar a que se haga un procedimiento de emergencia para salvar esta situación, por lo menos temporalmente, ganar tiempo hasta que pueda venir el cirujano de trauma, cirujano de tórax, y pueda hacer una toracotomía en sala de operaciones para poder darle solución definitiva al problema que tenga este paciente, ¿no? Estos procedimientos nos permiten solamente ganar tiempo, no es la solución definitiva, ¿no? Entonces tenemos acá como clásicamente se reconocía, en cambio ahora, antes se hacía estos procedimientos solamente en base a la anatomía nada más, ¿no? Acá está el apéndice susifoideo, acá ¿no? En la mitad, entre el reborde costal y el apéndice sifoide, la punta dirigida a la línea medio clavicular, más o menos levantada 30, 40 grados, y entrabas, ¿no? Prácticamente así es. En cambio ahora pues ya se utiliza bajo guía ecográfica, no puede hacer un abordaje subsifoideo o paraesternal, porque lo estás mirando directamente en la punta de tu aguja donde llegas, y esto se puede hacer en lo que se llama el POCUS, ¿no? Point of Care Ultrasound, ¿no? O sea, bedside ultrasounds, es que es el ultrasonido
punto del cuidado del paciente, ¿no? O la cama del paciente, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras lesiones torácicas pueden comprometer en menor grado? Entre comillas le puse menor grado porque un neumotórax simple puede convertirse en un neumotórax a tensión. Un neumotórax simple inicialmente parece simple, pero si sigue en el transcurso de las horas con por ejemplo, un paciente puede tener 800, le sacas, digamos, tiene un neumotórax, metes la toracostomía, el tubo, pones el tubo de drenaje pleural, sale 800, pero ves que en las siguientes horas sigues saliendo más, uno dice 200, 250 centímetros cúbicos por hora, por más de 3 o 4 horas, ese paciente debe tener una herida que no cierra, entonces un sangrado que no para, entonces tiene que entrar a toracotomía, ¿no? Entonces, inicialmente puede ser un neumotórax simple, ¿no? Pero puede convertirse en un neumotórax masivo, fracturas costales, contusión pulmonar. Entonces, esto se puede identificar muchas veces en la evaluación secundaria. Por ejemplo, acá, ustedes ven acá, vean este de acá, es el neumotórax. Ustedes ven acá, entonces se ve parénquima pulmonar. Esta parte es acá está el borde del pulmón y este es el borde de la caja torácica. Todo esto es el neumotórax, ¿cierto? El neumotórax. Acá te es una contusión pulmonar severa, ¿no? Es el pulmón está blanco, acá está blanco, parece neumonía, pero no. Esto de acá es por proceso, es líquido inflamatorio, sangrado que hay en esta contusión pulmonar severa, por el golpe que ha tenido el paciente, pero a veces es un poquito más digamos, muy sutil, ¿no es cierto? Y sin embargo, es una radiografía, pero si uno le toma una tomografía puede ver ya una cosa más evidente, ¿no? Que eso va a producir al paciente dolor, dificultad respiratoria, inclusive puede requerir hasta soporte suplementario de oxígeno. ¿Por qué? Porque afecta la capacidad, digamos, de pulmonar, ¿no es cierto? La capacidad, digamos, de respiratoria de ese pulmón. Muy bien, entonces llegamos a C. Llegamos a C, que es el control de la circulación, evaluación de la circulación y control de la hemorragia. El diagnóstico de shock, como siempre sabemos, es clínico, se basa en la observación de ¿qué? De los signos de hipoperfusión, ¿cierto? Hay unos principios que es importante reconocer. Todo paciente hipotenso en trauma es un shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. No obstante que un paciente puede tener otras causas de shock, por ejemplo, un shock obstructivo, como hemos visto, ¿no? Como es un taponamiento pericárdico, como es una neumotórax a tensión, puede tener un shock neurogénico, claro, por un trauma vértebro-medular a nivel alto, ¿no es cierto? A nivel de C3, C2, un shock cardiogénico, ¿no? Por una contusión pulmonar, perdón, por una contusión cardíaca, puede el paciente entrar en disfunción, un fuertísimo golpe a nivel torácico que produce produce en el paciente o lo que se llama una contusión miocárdica severa, puede entrar ese corazón en disfunción. Recuerden que es una bomba que mecánicamente produce el bombeo del corazón. Si entra en disfunción, ese corazón, ese paciente va a entrar en un shock de tipo cardiogénico. Entonces hay otras causas de shock, pero definitivamente la más frecuente que se asocia a hipovolemia por desangramiento del paciente es el shock de tipo hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, es importante el reconocimiento del paciente que está en shock hipovolémico, ¿no? Entonces, evidenciamos puntos de sangrado, ¿no? Se evidencia un punto de sangrado, el paciente está taquicárdico, la piel fría, el pulso está débil, está pálido, diaforético, taquipneico, tiene diversos grados de alteración de la conciencia, ¿no? El llenado capilar está más de 2 segundos, el paciente oliguria, anuria, pero son ya signos un poco más tardíos, ¿no? Entonces aquí es que donde muchos pacientes llegan a la sala de emergencia, sin embargo, llegan chocados, o sea, llegan en shock, hipotensos, taquicárdicos, y sin embargo no tienen evidencia de un sangrado externo, pero sí algunos tipos digamos, de signos que nos pueden hacer sospechar de dónde podría tener el paciente, por ejemplo, su lesión. Este es un paciente que estaba manejando su auto, ¿no? Entonces es el cinto de seguridad, del cinturón de seguridad, y tenemos acá el paciente, podría haber tenido un desgarro a nivel intestinal, puede ser un trauma hepático, esplénico, ¿no? Entonces rápidamente se hace lo que es una ecografía, es el point of care ultrasound, o sea, ultrasonido en el punto de cuidado del paciente, esa técnica que se llama FAST, ¿no? Focused Assessment, Sonography and Trauma, que significa la evaluación sonográfica del paciente en trauma, ¿no?
Pues acá por ustedes tienen, este es el hígado, el riñón, y este es un paciente que se llama Morrison, ¿no es cierto? Y está esto negro que se ve acá es sangre. O sea, este paciente ha chocado, tiene sangre acá, eso significa que tiene un trauma abdominal con un sangrado, un hemoperitoneo, y este paciente probablemente tenga que entrar a sala de operaciones para que puedan hacer un control definitivo de esa hemorragia, ¿no? Entre tanto, nosotros podemos compensar con, tal vez con un poquito de fluidos, con sangre, etcétera, ¿no? Es importante. También cuando uno averigüe qué tanto ha sangrado el paciente, muchas veces el sangrado es en la escena, como acá, ¿no? O en el transporte. Y esas informaciones importantes se colectan con alguien que está ayudando al equipo de trabajo a recolectar la información del personal paramédico, del personal prehospitalario que ha atendido a ese paciente, ¿no? El paciente llega con una presión bastante aceptable, sin embargo ya le han pasado un par de litros de solución salina y no han reportado que el paciente sangró pues litro y medio en la ambulancia o en la escena donde ocurrió el accidente, ¿no? Es importante. Y uno tardíamente se da cuenta cuando el paciente venga con 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, porque este paciente tiene este es el pulmón izquierdo que está completamente blanco porque probablemente esté lleno de sangre, ¿no? Este paciente tiene, por ejemplo, evidencia de, se utilizó el cinturón de seguridad de 2 puntos, a veces nada más, ¿no? Entonces eso te produce pues una lesión a nivel intraabdominal, ¿no? Entonces podemos ver acá los tipos de lesiones, ¿no? Contusión en el hígado, laceración del hígado, hemorragia esplénica, hematoma subcapsular ¿no es cierto? El vaso, etcétera. O el paciente, por ejemplo, ¿en qué otras zonas también son de hemorragias ocultas importantes, ¿no? Por ejemplo, el trauma de pelvis, ¿no? Los traumas, el trauma de pelvis, por ejemplo, acá ustedes tienen, ¿no? Una diastasis, donde quizá hay una separación del anillo pélvico, acá pueden ustedes ver, y eso definitivamente produce pues, rotura de vasos importantes, aortoilíacos, ¿no? Entonces, los huesos largos, ¿no? Estos huesos, por ejemplo, cuando sangre una fractura desplazada de fémur, te puede secuestrar en la pierna, solamente en la pierna te puede secuestrar pues 700, 1000, 1200 centímetros cúbicos, ¿no? Y si tiene las dos piernas te va a secuestrar hasta más de 2 litros, ¿no es cierto? Es importante ver, son sitios digamos, de hemorragias ocultas, ¿no? Importante, los pacientes cuando vienen, por ejemplo, contienen objetos empalados, no sacarlos, esos se sacan en sala, ¿no? Porque a mí al contrario, usted tiene que asegurarlos bien para que no se muevan, porque al moverse pueden hacer más daño, dislocar los coágulos de una hemorragia que sea autocontenido. Esto se mueve solo en sala de operaciones, ¿no es cierto? No remover los objetos que están empalados hasta que esto lo haga en la sala de emergencia, perdón, en la sala de operaciones. Y si, por ejemplo, este paciente, ¿no? Ha tenido un trauma penetrante, ¿no es cierto? Un cuchillazo acá y ya produce una evisceración, se llama, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace ahí, solamente no que uno intente introducir nuevamente las vísceras, ¿no? Solo se cubre con gasas estériles humedecidas con solución salina, ¿no? O sea, hay un dressing, ¿no? Un apósito grande, estéril, se los cubre, ¿no es cierto? Y se va tratando, y se va manejando al paciente, porque eso ya se va nuevamente a reintroducir el intestino ya en sala de operaciones, cuando da una incisión mayor, ¿no? Para poder meter los intestinos nuevamente a su sitio. Muy bien, entonces son clasificaciones del shock, ¿no? Grado 1, 2 y 3 que van según el grado de pérdida, ¿no es cierto? Es una clasificación dada por se utiliza en lo que es el curso de ATLS, que es el soporte avanzado de trauma, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que si nosotros no solamente es una costumbre que está metida mucho en la cabeza de los médicos, de que el paciente no esté en shock si su presión arterial está normal. Y quiero que ustedes vean que un paciente puede perder hasta un 30% de su volemia, ¿no? O sea, hasta 1000, y sin embargo su presión arterial puede estar normal, ¿no? O sea, son grado 1, y recién uno se da cuenta de que el paciente o sospecha que puede estar en shock cuando está con la presión pues disminuida, y para eso ya perdió hasta el 40% de su volemia, ¿no es cierto? Entonces hay que valorar otras cosas más sutiles, como por ejemplo su frecuencia respiratoria, o por ejemplo la frecuencia cardíaca, ¿no? Ver más su nivel de sensorio, etcétera, ¿no? Entonces, importante, cuando evaluamos C, es decir, evaluamos la circulación y el control de la hemorragia,
tomar algunas medidas en forma rápida, ¿no? Si hay un sangrado externo evidente, hay que hacer hemostasia por compresión externa, ¿no? Estamos con guantes bien protegidos, tenemos cualquier apósito, compresión externa, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hay una semiamputación o amputación de una extremidad, que eso está produciendo un sangrado persistente, arterial, ¿no? El paciente se va a desangrar, entonces usted no hace nada por ello. Entonces, ya en estas últimas guías, cada vez se está nuevamente tomando en consideración el uso de torniquetes para evitar el sangrado a nivel de extremidades. Y esos torniquetes tienen que ser, obviamente, torniquetes diseñados para tal fin, ¿no? Nada de usar alambres o de usar cualquier soguita que uno encuentra por ahí, ¿no? Sino usar idealmente estos dispositivos utilizados para ese fin. Muy bien. Importante tener un acceso venoso periférico anticubital. Y hemos visto usar catéteres cortos y gruesos, idealmente 18, 16, ¿no? Y que permite tomar muestras de laboratorio en forma rápida. Y se puede administrar cristaloides. Antes se administraba en promedio 30 mililitros por kilo de peso, o sea, una persona de 65, 70 kilos, 2 litros se le administraba, y se ha visto que es mucho. Ahora prácticamente se ha bajado a la mitad, pues un promedio de 12, 15 mililitros por kilo de peso, que es más o menos 1 litro máximo, ¿no? Si no hay mejoría, ya no hay que estar pensando mucho en ya al paciente y no retrasar el uso de la sangre, ¿no es cierto? Si no hay mejoría porque el paciente tiene un shock ya grado 2 o grado 4, y ya estar pensando en el uso de paquetes globulares. Y si pasamos sangre en trauma, idealmente pasar sangre, sobre todo cuando el paciente va a requerir grandes cantidades de sangre, es sangre 1111, o sea, paquete globular, plasma fresco congelado, sus plaquetas y crioprecipitado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, cuando hay un sangrado externo, por ejemplo, a nivel de cuello, hacer su compresión, ¿no? Idealmente también el paciente también tiene que ser intubado. Se intuba el paciente, no se deja de comprimir hasta que llega a sala de operaciones, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, este paciente tiene un balazo acá vean, probablemente es un militar, aparentemente es un militar, tiene una herida por proyectiles de alto alcance, ¿no es cierto? Estos proyectiles son hacen bastante daño, entonces ya tiene puesto su torniquete que está limitando el sangrado del paciente, ¿no es cierto? Igual también acá, ¿no? Entonces el control de sangrado activo en extremidades, usar torniquetes, ¿no es cierto? Muy bien, acá por ejemplo quieren que ustedes vean acá, ¿no? Un uso adecuado para el sangrado. Muy bien, acá también, ¿no es cierto? Uso de torniquetes especiales, estas son las experiencias de los médicos militares, ¿no? Con digamos, este tipo de traumatismo en el área militar, pues son de mucho mayor severidad, ¿no? Granadas, armas de largo alcance, etcétera, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, acá también, como habíamos dicho, las fracturas de pelvis, ¿no? Las fracturas de pelvis, esta, por ejemplo, se llama hay lo que se llama el open book, ¿no es cierto? Open book pelvis, o sea, el libro pélvico está abierto acá, y esto produce mucho sangrado, y el paciente cuando se está movilizando para tomarle la tomografía, para llevarlo de un lado para otro, entonces cada movilidad produce, se dislocan los coágulos potencialmente que se hacen con el fin de, el cuerpo quiere intentar parar esa hemorragia, y nosotros al movilizarlo, empeoramos el sangrado, entonces el paciente tiene que ferulizarse esto, ¿no? Y eso se puede hacer obviamente hay especiales, lo que se llaman pelvic binders, se llaman, ¿no? O sea, son aseguradores o sujetadores de pelvis, pero no siempre se tienen, pues, ¿no? Son bonitos, ¿no? Entonces, pero no siempre se tienen. Sin embargo, por ejemplo, esto puede utilizarse, me parece una buena opción, por lo menos temporalmente. ¿No? Acá. Pone ahí, aseguran bien, aseguran acá. Muy bien, se asegura, ¿no? Y eso por lo menos es una forma de ferulizar, que se esté abriendo y cerrando la pelvis conforme uno moviliza al paciente. Obviamente, ya esto los traumatólogos, los ortopedistas, ¿no? Del equipo de trauma quirúrgico ya se encargará de darle pues un fijador pélvico externo o algún tipo de cirugía que se requiera hacer para estabilizar la pelvis de este paciente, ¿no? Pero el primer auxilio que damos es ¿no? Muy bien, recordar también lo que revisamos en la importancia que tiene
el diámetro de los catéteres endovenosos periféricos que usemos, ¿no es cierto? Si usted va a trabajar en trauma, tiene que poner catéteres 18, 16, idealmente, ¿no? Los catéteres 20, 22, 24, vean ustedes el tiempo que demora en pasar un litro. Si en 77 minutos una 26 o una 20 se va a terminar 17 minutos, que en emergencia, en shock trauma es una eternidad. Y sin embargo, un paciente que le ponemos con ponerle una 18, ya 10 minutos más decente, o si vamos a pasar ese litro, en 5 minutos le pasa si ponemos una 16, ¿no es cierto? Recordar siempre eso. Entonces, por ejemplo, recordar acá, si ustedes ponen estos catéteres, esa sangre va a pasar rápidamente, ¿no es cierto? Pasa rápidamente. Y como si ponemos estos catéteres, se nos va la vida, pues la sangre va a pasar gota, 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 hasta toda una eternidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces recordar que nosotros vamos a tener que trabajar ya sea inicialmente con salino y luego con sangre, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora, ¿qué fluido vamos a administrar? Idealmente puede ser, por ejemplo, lactato de Ringer, solución salina, ¿no? No utilizar albúmina, eta starch o ningún tipo de coloides. Lo mejor es los cristaloides, ya sea lactato de Ringer, idealmente, o solución salina. Cualquiera de ellos puede utilizarse. Y también recordar este medicamento que está asociado a un mejor pronóstico de sobrevida de los pacientes que tienen sangrado en el contexto de trauma, pero tiene que ser administrado de forma precoz. ¿Qué cosa es esto? Es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un medicamento que se ha visto que mejora el pronóstico de los pacientes, disminuye la tasa de sangrados, sobre todo cuando se utiliza en las primeras 3 horas del trauma. Se coloca 1 gramo, ¿no?, en infusión, perdón, y luego a las 8 horas después se vuelve a colocar otro gramo, ¿no es cierto? Muy bien. Recordar que en la filosofía de la reanimación de control de daños es muy importante que el paciente reciba en forma, digamos, rápida, no se retrase el uso de sangre. El paciente pierde sangre y tiene que reemplazarse sangre. Inicialmente, por ejemplo, puede darse un aporte, pero pequeño, por eso lo he puesto acá chiquitito, pequeño, de fluidos, ¿no? A lo máximo 1 litro, lo más, ¿no? Con el fin de levantar la presión sistólica por lo menos entre 80 y 90, para que tenga el pulso palpable, que mejore un poquito el sensorio. Esos son, digamos, los parámetros, ¿no? Que el paciente mejore un poquito el sensorio, ya tenga siquiera el pulso palpable, o una presión arterial sistólica de 80, 90, suficiente, ya no más volumen. Lo que este paciente necesita para prepararlo para sala, una intervención definitiva, es sangre con sus otros hemoderivados, ¿no? El paquete globular, el crío precipitado, el plasma fresco congelado, sus plaquetas. Y obviamente, lo más importante, un control definitivo de la lesión que está produciendo el sangrado, o sea, cerrar el caño. Y eso le corresponde al equipo quirúrgico en sala de operaciones. ¿Cierto? Entonces, sangre, hemoderivados. Importante, como les había dicho, ¿no?, de que antes del control definitivo de la causa de sangrado, o sea, antes que el paciente esté en sala, no es necesario que el paciente normalice sus cifras de presión arterial, no tenerlo en, no sé, 13,8, 12,7, ¿no? Importante por mínimo es que por lo menos tenga una sistólica de 80 milímetros de mercurio, que hace una presión arterial media de 60, un pulso radial palpable, que mejore el nivel de sensorio. Es lo que se llama una filosofía o política de hipotensión permisiva. Esto ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes, con única excepción de que esto no parece aplicarse o no se aplica a los pacientes que tienen traumatismo encefalocraneano. Los pacientes que tienen TEC obviamente necesitan una presión arterial sistólica mucho mayor para tener una mejor irrigación o perfusión a nivel cerebral. Las presiones bajas deterioran la perfusión a nivel cerebral y por ende, digamos, ensombrecerían el pronóstico neurológico del paciente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando le dan esa reanimación vigorosa con líquidos, ¿no?, con el fin de levantarle la presión, le meten 2 o 3 litros de agua antes de que se controle el foco hemorrágico, o sea, antes que entre a sala el paciente, ¿qué va a hacer? Una coagulopatía por dilución. Pero al mejorar la presión sin controlarla, hacer una hemostasia definitiva en sala de operaciones, se desprenden los coágulos hemostáticos, vuelve a sangrar nuevamente, ¿no? Hay edema tisular, se entorpece la oxigenación, hay hipotermia, acidosis hiperclorémica por el uso excesivo de solución salina, etcétera, etcétera. Y por último, déficit neurológico, se evalúa el nivel de conciencia, si el paciente está obedece, está alerta a la voz, al dolor, está inconsciente,
y hemos revisado la escala de coma de Glasgow, aplicarlo apropiadamente, y eso nos permite estandarizar la descripción del estado neurológico del paciente y sobre todo monitorizarlo, ¿no? Ver si se va deteriorando o no, si el paciente va mejorando su Glasgow o se va deteriorando, para tomar medidas cartas en el asunto, ¿no? Si llega con 14 de Glasgow y a las 2 horas está con 10, hay que tomarle una tomografía. Si ya tiene, no importa, nuevamente, porque puede ser que ese pequeño hematoma subdural ahora esté más grande y esté comprimiendo y esté desviando la línea media y requiere una intervención neuroquirúrgica urgente, llamar al neurocirujano de urgencia, ¿no es cierto? Evaluar el daño de simetría pupilar, buscar déficit focal, lateralización. Muy bien, entonces es importante evaluar qué cosa, su nivel de conciencia, ver cómo está la fluidez de su lenguaje, si tiene un déficit que de un lado o focaliza, ¿no? Cómo está su respuesta pupilar, si hay un nivel de lesión medular, ¿no es cierto? O sea, en la sensibilidad o fuerza, ver la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que es acá la que ya conocemos todos, hemos aplicado y revisado en otras prácticas la escala de coma de Glasgow, ¿no? Recordar que todo paciente que tiene un trauma cráneoencefálico y tiene focalización, hasta que no se demuestre lo contrario, un paciente que tiene un traumatismo craneano y focalice tiene un hematoma epidural o subdural, hasta que no se muestre lo contrario, y eso implica que tenemos que estar rápidamente con una tomografía y también con una evaluación neuroquirúrgica, para ver que define si es que ese hematoma es potencialmente evacuable y tiene que operarse a la brevedad que lo define el neurocirujano, ¿cierto? Otros signos que a veces vemos no siempre son tan rápidos como, por ejemplo, los ojos de mapache, el signo de Bate, la otorragia. Esto nos habla, pues, de fracturas en la base cráneo, ¿no? Por ejemplo, el piso anterior, el piso posterior, otorragias de piso medio, ¿no? Alteraciones en el diámetro pupilar, con focalización, nos hablan que el paciente podría estar herniándose, ¿no es cierto? Tener una herniación cerebral, o en este caso, ¿no? Este es un típico hematoma subdural, ¿no? Y este es un hematoma, perdón, epidural, y este es un hematoma subdural, hematoma epidural subdural. Y esto se parece bastante, ¿no? El epidural a un limoncito y el epidural a un plátano. Para hacer la comparación, es la forma en que, mientras este es básicamente de un sangrado arterial a nivel, usualmente la arteria meningia media, este es a nivel de las venas yuxtadurales, ¿no? De la dura, pues un hematoma subdural. Muy bien. Esta es la teoría de Monroe Kelly, que nos habla, ¿no? De que cuando, por ejemplo, cuando yo tengo un sangrado y ese sangrado va creciendo, es porque el cerebro intenta compensar a través de otros mecanismos, ¿no? Pero si la masa va creciendo, llega un punto en el cual aumenta mucho la presión intracraneal, y eso es nocivo para el mismo cerebro y puede al paciente predisponerlo a una herniación cerebral, ¿ya? Entonces acá por el hematoma se va creciendo más, y por los, digamos, diferentes orificios que tiene la dura madre, puede tratar, digamos, de salir al cerebro, se comprime a ese nivel, y eso se llama lo que son las herniaciones cerebrales, ¿no? Transtentorial, transafaxial, las diferentes tipos de herniaciones que se tienen, ¿no? Hernia del cíngulo, diencefálica, la hernia amigdalina, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, dicen se va a enclavar el paciente. Eso significa, el enclavamiento significa que va presionándose de tal modo de que, por ejemplo, acá la amígdala se enclava tal que comprime los centros, digamos, de la respiración, del control circulatorio, y el paciente pues se muere, ¿no? Hace un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, y por último, una exposición completa del paciente y prevención de la hipotermia. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo digo con la experiencia de los años, porque en cierto modo la experiencia es una acumulación de errores que uno ha cometido, y trata de, al compartirlo, ¿no? Trata de que los pacientes, que los colegas, los alumnos, en este caso, eviten repetirlo, ¿no? Hay que exponer al paciente retirando toda la ropa y luego cubrirla también para evitar hipotermia, ¿no? Pero hay que tomar medidas para preservar el calor corporal por medio de cobijas calientes o líquidos tibios, ¿no? No exponer innecesariamente al paciente. Si usted le expone rápidamente es porque lo vas a evaluar. Si lo dejas ahí al paciente desnudo, no. Lo vas a evaluar. Zonas, por ejemplo, donde podría haber algún tipo de lesión a nivel inguinal, escrotal, en la espalda, sobre todo, porque recuerda, el paciente siempre está en decúbito dorsal. Nosotros miramos más la parte ventral, el tórax anterior, el abdomen anterior, pero no miramos la parte posterior, la parte dorsal. Y muchas veces podemos, por ejemplo, usted ve este paciente, ¿no?
y sin embargo usted, por ejemplo, lo voltea y se va a encontrar esto, ¿no es cierto? Entonces usted va a comenzar a buscar determinado tipo de lesiones que podrían estar asociadas a este tipo de este traumatismo, ¿no es cierto? Entonces, son focos de trauma oculto, por eso es importante, pero luego de que hemos evaluado esto rápidamente al paciente, taparlo, ¿no? Con mantas térmicas, o no, como por ejemplo estos dispositivos especiales que se tienen en otra parte, acá no tenemos, bueno, pero lo importante es evitar la hipotermia, puede ser este tipo de mantas autoinflables, ¿no? Acá yo estaba esperando con estas mantas especiales para hipotermia. Y si acá en Madrid, en Perú, ya pues tu fresada tigre, aunque sea, ¿no? Pero algo, ¿no? Tenemos que hacer para evitar la hipotermia. Y por último, ya la evaluación secundaria es una evaluación más completa de la anamnesis, ¿no? Una historia amplia que se llama, ¿no? Y evitar, perdón, y así complementar sus análisis, antecedentes, medicamentos que usa el paciente, otros estudios diagnósticos para lesiones que no tenga sospecha, que no pueden ser en forma, digamos, que no van a matar al paciente de forma inminente, pero sí pueden traerle complicaciones en su salud o comprometer algún órgano, ¿cierto? Entonces ya se completa ya con otras tomografías especializadas, con contrastes, etcétera, ¿no? Y se termina de revisar al paciente, como se dice, desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? Tórax, abdomen, pelvis, genitourinario, extremidades, y se hace una evaluación más completa. Muy bien, alumnos, eso es todo lo que tenía que exponerles respecto a un manejo inicial y evaluación y manejo inicial del paciente politraumatizado. Muy bien. Si hay alguna pregunta de alguno de ustedes, encantado de poder responderla, ¿no? Bueno, es que todo quedó claro. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar la grabación.